Saludos amigos, gracias por estar en nuestro canal y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo video. Gracias por su like, por sus visitas, por sus comentarios y por supuesto amigos por compartir nuestros videos. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una experiencia relacionada con este ventilador. Es un ventilador de 3 velocidades, es un ventilador de pared, el cual pues no lo trajeron acá a taller. Tiene un problemita acá, ven, las aspas muy duras de girar por un lado. Por otro lado, pues nos comenta la propietaria de que el ventilador dejó de hacer las oscilaciones laterales que normalmente hacen para la redistribución del flujo de aire. Lo que sucede es que este ventilador, le habían dicho a la propietaria que el motor estaba quemado, que no iba, ya no era reparable, entonces hay que mandar a boinar el motor o cambiarlo. Bueno, entonces los clientes pues nos solicitan que les ayudemos a ver qué pasa, y como pueden ver ahí está el ventilador. Este problema es muy frecuente, esto de que se pegan las aspas, que de repente no funciona el selector de velocidad o el selector en este caso de oscilaciones laterales. Es bastante común, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, diferenciar cuándo es el motor y cuándo es suciedad en el eje. Entonces vamos a sugerirles el modo de cómo restaurar este ventilador. Prácticamente estaba muerto, como pueden ver. Vamos a tener que desarmarlo totalmente. Para comenzar vamos a hacer lo siguiente: ya hemos quitado la parte frontal de la cubierta de resguardo. Ahora quitamos esta tuerca del centro que gira en sentido, sale girando en sentido horario. ¿Ven? Esto nos permite extraer la aspa, tiramos de ella y aquí la tenemos ya libre. Esta tuerca que tenemos acá gira en sentido antihorario para salir, una tuerca normal, a diferencia de la anterior. Esto nos permite sacar esta segunda parte de la cubierta de resguardo. Es necesario quitar estos 3 tornillos, estos 4 tornillos que vemos acá. Y ahora podemos retirar esta tapa. Esta parte de la cubierta se quita extrayendo un tornillo que hay por acá atrás. Ven, de esta forma. Ok, y acá tenemos entonces lo que es el motor, y tenemos un motor, en este caso un motor principal, que es el que hace girar las aspas. Como pueden ver en este tipo de ventiladores, el dispositivo de oscilaciones laterales las hace mediante un pequeño motor eléctrico que va sujeto acá a esta palanca. ¿Ven? Y esta palanca se soporta a la base del motor principal, y cuando este motor gira hace que el cabezal gire hacia un lado y hacia el otro mientras las aspas van girando, ¿verdad? Entonces, contrario a lo que en otro tipo de ventiladores donde el dispositivo de oscilación laterales es de tipo mecánicos, tornillos sin fin. Ok, entonces, como podemos ver, el eje está pegado. Entonces vamos a desprender las bocinas para proceder a limpiar el eje y los bujes que probablemente estén sucios y por eso no giran. Vamos a separar el motorcito de oscilaciones laterales. Para ello quitamos este tornillo, seguidamente removemos la palanquita de ese sitio y procedemos a quitar estos 2 tornillos que sujetan al motor con la bocina del motor principal, y esto nos permite remover el motorcito secundario o el motorcito de oscilaciones laterales. Acá tenemos el capacitor de este ventilador, el cual dice que es de 250 voltios, 3.5 microfarados. ¿Okay? Entonces vamos a quitar los tornillos que sujetan las bocinas del motor, los 4 tornillos. Ahora que hemos quitado los 4 tornillos, entonces podemos separar las bocinas, pero antes es necesario sacar este seguro. Ok, aquí lo tenemos ya. Para trabajar un poco más cómodo, pues yo he separado el capacitor también de la carcasa y voy a sacar este tornillo para que el motor me quede totalmente libre para más comodidad. Ok, bien, ya acá tenemos entonces el motor solo, y vamos a proceder entonces a separar las bocinas. Vean, aquí hay un problemita, esto que a veces la bocina se traba, no sale muy fácil, se debe a que los bujes están trabados con el eje, ¿verdad? Entonces ellos se agarran al eje. Cuando hagamos esto, tratemos de no forzar las bocinas, las bobinas del motor para no causar daños. Entonces, cuando este problema se presenta, yo hago lo siguiente: me cuesta un poco sacar la bocina, entonces le paso una lija fina acá para limpiarla y que pueda deslizar, habiendo quitado esa suciedad que impide que se deslice el eje. Bien, aquí ya hemos limpiado el eje, como pueden ver ya es más fácil que deslice, pero antes de sacar las bocinas es recomendable hacer una marca. Por acá tiene el motor, el estator, una etiqueta, entonces
yo le marco acá las bocinas que van a coincidir con la etiqueta. De esa manera yo dejo las bocinas en el mismo sitio en donde estaban a la hora de armar. Entonces, como ya hemos limpiado el eje, ya el buje es más fácil de que salga. Vean, ahí viene. ¿Ven? Ahí va saliendo. ¿Ven? Y podemos hacer lo mismo con esta parte. Repito, no forcemos esto que no hace falta porque se nos puede dañar. Okay, ahí viene saliendo el eje. Bien, y aquí salió entonces la otra tapa y el rotor. Ok, vean, el estator está limpio, las bobinas no están recalentadas, por lo que es muy probable que el fallo se deba más que todo a problemas mecánicos. Podría ser desgaste de los bujes o por suciedad. Vamos a ver de qué se trata. Acá en esta parte del eje, como pueden ver, acá hay esto, es indicio de recalentamiento por suciedad, por resequedad, la falta de lubricante o por un lubricante que no le corresponde. A veces que pues caemos en el error de ponerle aceite de cualquier tipo. Yo acá pues después de haber experimentado con diferentes tipos de lubricantes, probamos vaselina, grasa, 3 en 1, WD-40, todo eso probamos, en realidad pues funcionan, pero a corto plazo pues vuelven a dar el mismo problema. Yo el mejor resultado lo he obtenido con aceite para motores o para compresores de nevera. Ese aceite pues se caracteriza por conservar sus propiedades como lubricante del motor aún a temperaturas y en trabajos prolongados. Entonces yo recomendaría ese tipo de aceite, o bien otro tipo de aceite que es un poco más difícil de conseguir, un poco menos común, el aceite de transmisión hidráulica automotriz. Pero bueno, es más fácil ir a un taller de refrigeración, un taller de electrodomésticos y conseguirse un poco de aceite de compresor de nevera para usarlo acá. Pero antes de aplicar el aceite, vamos a proceder a lijar, a lavar y a limpiar correctamente para evitar problemas. Ok, quitamos esta aspas de ventilación. Entonces vamos a proceder a lavar. Yo esto lo lavo con Thinner, la lavo con Thinner y le paso una lija 120 o más fina. Entonces, para poder hacer la limpieza, entonces vamos a pasarle lija y a limpiarlo. Acá estamos pasando un poco de lija por entre los bujes. Como pueden ver, hicimos un cilindro de lija, le hemos estado dando ya un buen rato. Ya de hecho ya lijamos el anterior. Como pueden ver, ya está limpio por su parte interna. Como pueden ver acá, prácticamente esto está reseco. Esto vamos a lavarlo y a engrasarlo de nuevo, pues está muy reseco. Igualmente por acá, y es muy probable que esa sea la razón por la que no giraba. Entonces hacer este tipo de trabajo, señores, hay que, aparte de que hay que tener pues paciencia, hay que tener cuidado para no causarle mayor daño al ventilador, pues también hay que hacerlo de manera muy minuciosa. Como pueden ver, esto yo acá tengo ya varios minutos de estar haciendo este trabajito, ven, y falta todavía limpiar, digamos, lavar. Ven, yo acá ya le pasé lija a los dos extremos del eje, pero acá, como pueden ver, esa mancha amarilla que ustedes ven ahí, esa es una especie de pasta que se forma con el lubricante en el momento pues de que está caliente. Y si el lubricante no es el adecuado, entonces se va a formar una pasta, algo viscoso que tiende más bien a frenar, a trabar el ventilador. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en la forma en que lo limpiamos, la forma en que le damos este mantenimiento y el tipo de material que usamos para lubricar. Entonces tomamos un trapo al cual hemos aplicado thinner y limpiamos todo lo que se le vea sucio al eje. ¿Ven? Y acá, esas partes, esas manchas de lubricante viejo, ya duro, también hay que quitarlo. Si lo dejamos ahí, entonces cuando el rotor se caliente, ese material tiende a ablandarse un poco, vuelve a caer sobre esta superficie que es donde hace contacto los bujes, y luego va a volver a suceder lo mismo. Este trabajo lo hacemos por ambos extremos. Fíjense, limpiar ahí el fondo donde está el eje para conseguir que quede despejado. Ven, ahí ya se ve mejor, ya se ve más limpio. Entonces ahora le podemos pasar un poco de lija también si queremos, pero acá ya está pues más limpio. Ok, igual hacemos con el contorno de los bujes, porque esto acá también hay una especie de goma pegajosa que se formó con el lubricante anterior. Entonces limpiamos por el exterior
los bujes y luego por el interior. Y aquí podemos ver la suciedad que se extrajo tanto de los bujes como del eje cuando limpiamos. Como les digo, esa suciedad con la temperatura pues tiende a formar una especie de pasta viscosa que hace que se trabe el eje. Algo que es importante verificar cuando hagamos este mantenimiento es lo siguiente, señores. Tenemos que revisar si existe desgaste entre el buje y el eje. Esto lo vamos a notar si nosotros movemos el eje hacia los lados, digamos hacia allá y hacia acá. No debe moverse. ¿Okay? Aquí estamos. Ahí estamos viendo, no hay movimiento, no hay holgura entre el eje y los bujes. Si ocurriera esto, entonces estaríamos ante la presencia de un desgaste, lo cual requeriría obligatoriamente de cambiar los bujes, ¿verdad? O las bocinas con los bujes. Si nosotros armamos un ventilador con este grado de desgaste, entonces él no va a girar, aunque todo esté bien, todo eléctricamente esté bien, todo perfecto. Si hay desgaste en los bujes, no vamos a poder hacer funcionar nuestro ventilador. Esto que tengo acá es un poco de aceite de compresor de nevera. Okay, yo lo que hago es impregnar esa pieza blanca que vemos adentro. Es una especie de fibra, una espuma que absorbe el lubricante, el aceite, y lo retiene. De modo que durante el funcionamiento del motor, pues esa almohadilla, digamos, de fibra contiene lubricante y pues va a estar constantemente lubricando eje y los bujes. Entonces lo que hacemos nosotros al aplicarle el lubricante es aplicárselo a esa almohadilla, ¿okay? A esa fibra. Le ponemos un poco al buje en su interior también, pues buena idea. ¿Okay? Lo mismo hacemos con el otro buje y le ponemos, pues procederíamos a armarlo. ¿Okay? Le ponemos un poco de lubricante al eje y luego introducimos estas aspas de ventilación. Aquí metemos una y luego van estas dos arandelitas de mica, o de baquelita. Estas aspas fueron también limpiadas, sobre todo en su parte interna, que es donde pueden conservar, retener algún poco de suciedad. Entonces ya fueron limpiadas también por dentro. ¿Okay? Ahí las tenemos. Bien, tomamos lo que sería la bocina posterior. Y recuerden que habíamos hecho una marquita en la bocina, ahí se ve, la cual iba hacia el lado de la etiqueta del estator. Entonces la colocamos en ese punto. Esta cavidad es para que quepa el cable, ¿lo ven? Okay, sin forzar nada, la introducimos y hacemos que coincidan esta forma tubular que vemos ahí en este orificio del estator. Vamos a ver, asegurémonos bien de eso, porque si no, entonces vamos a tener problemas a la hora de ajustar las bocinas. Ahí está, entonces ven, ahí cupo, ahí está, por los cuatro costados igual, ahí se ve. Ok, ahora colocamos el estator. Fíjense que la parte posterior del estator es esta parte más corta. Ven, ya le hemos puesto un poco de lubricante al eje y al buje también. Ven, ahí vamos, ahí se introdujo. Vean que el eje llega hasta aquí, hasta el tope. Tomamos la bocina delantera de esta manera. Los cables iban hacia arriba y este eje va hacia abajo. Hacemos lo mismo, hacemos coincidir estos orificios hacia esa forma tubular con los orificios en el estator. Ahí está, ven, ahí entró por los cuatro costados. Y esto ahora, ven ustedes el eje, vean, ahí quedó el eje alineado y girando suave. Si ajustamos mal los tornillos, si los ajustamos de manera dispareja, entonces nos va a trabar el rotor, pero vamos a ver entonces cómo lo conseguimos corregir. Entonces aquí hemos puesto ya los cuatro tornillos que sujetan a las bocinas, pero aún no los hemos ajustado, o sea, solo están a tope, pero sin llegar a apretar más uno que los otros. Entonces lo que yo hice fue que yo llevé cada uno de los tornillos de esta forma. Ven, yo llevé el tornillo hasta el momento en que topó. Ok, lo llevo ahí, topó. Ok, pero no lo ajusté, no lo apreté. Entonces ahora sí, cojo el desatornillador y empiezo a apretar uno por uno, pero de la manera siguiente. Vean, obviamente sujetamos la tuerca por acá para que no gire. Si fuera necesario con una pinza, pues también. Ok, entonces le damos media vuelta, ahí, media vuelta. Ven, el eje sigue girando normal. Me voy al tornillo del lado contrario, ¿ven? Y le hago lo mismo, media vuelta.
Ya después de que haya topado, ¿verdad? Le doy media vuelta. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? El eje todavía sigue girando, pero ya se siente un poquito más duro. Entonces me voy al otro tornillo. Digamos, ya tallé estos dos, este y este, del lado contrario. Ahora vamos a tallar estos otros dos. Okay. Media vueltecita también aquí a este. Ahí está, media vueltecita. ¿Ven? Y sigue el eje girando. Voy acá entonces al del lado opuesto. ¿Ven? A la esquina opuesta. Y le doy otra media vuelta. Ahí está entonces. ¿Ven? Ya con eso es suficiente. Ya quedaron los 4 tornillos ajustados y el eje quedó girando. ¿Lo ven? Sin ningún problema. Ahora le podemos poner un poquito de lubricante acá empuje. Ajustar los tornillos del modo en que se los he sugerido nos garantiza a nosotros darnos cuenta en qué momento el eje llega a pegarse, ¿verdad? Porque ya sabemos que no tiene desgaste de buje, ya sabemos que está lubricado, bueno, está todo limpio. Entonces lo que se nos puede hacer que se nos trabe son los tornillos cuando ajustemos uno por uno y ajustamos más el de este lado que el del otro lado, entonces quedaron disparejos y en algún punto la bocina se apretó más, se inclinó más que al otro lado y tiende a trabar el eje. Entonces por eso les recomiendo hacerlo de esa manera y así nos damos cuenta de que nuestro eje queda girando con toda libertad, o nos daremos cuenta en qué momento se traba, entonces podríamos corregir, ¿ok? Acá yo le he puesto un poco de cinta en el eje para poder notar el giro. Ven, no tiene oscilaciones laterales, longitudinales tampoco. Si acaso tuviera desplazamiento longitudinal sería como máximo medio milímetro, 1 milímetro como mucho, ¿verdad? Eso lo garantizan las arandelitas blancas que vimos hace un momento, que son las que impiden que el eje se desplace hacia allá o hacia acá. Vamos a conectarlo entonces a la corriente para hacerle una prueba de funcionamiento. Bien, ya lo tenemos conectado, entonces vamos a ponerlo en primera velocidad a ver qué sucede. Ven, ahí lo tienen girando en primera. Vamos a probar. Igual, tercera. Bien, ahí se alcanza a percibir el sonido, pues que varía un poco por la intensidad de cada velocidad. Y pues cuando le pongamos las aspas lo vamos a notar mucho mejor todavía. Entonces, ok, tenemos ya el rotor listo, señores. Esa forma de limpiar y lubricar y ajustar los tornillos para evitar que el eje se endurezca, este es la forma que yo sugiero hacerlo para que nos quede bien, ok. Si a pesar de todo esto el motor, el ventilador, el motor no arranca y lo que hace es trabarse y hacer un zumbido y empieza a vibrar, entonces ya sería un problema en la bobina, ¿okay? O en el capacitor. En este caso el capacitor, un componente económico, lo podemos conseguir en un taller o en una tienda de repuestos para electrodomésticos y pues podríamos cambiarlo. Ya, si aún cambiando el capacitor el problema persiste de que el motor no arrancara y lo que hace es hacer un zumbido y vibra y se calienta, entonces ya el problema sería en el bobinado. Yo por acá les sugiero una lista de reproducción dedicada exclusivamente a ventiladores. Ahí van a ver cómo hacer cuando el motor hace un zumbido y no arranca, cómo hacer para desarmar las bobinas del motor y volverlas a armar y medirlas y poner sus velocidades y todo para que les quede funcionando adecuadamente, cómo conectar el capacitor, cómo medir si no tenemos un multímetro, por ejemplo, medir las bobinas con un bombillo para identificar la velocidad y la conexión del capacitor. Lo hemos hecho con ventiladores de 5 cables y de 6 cables. En la lista de reproducción que les dejo, pues ahí tienen todo eso por si ustedes consideran necesario. Colocamos el capacitor con su tornillo a la bocina. Listo, ahí lo tenemos. Ahora colocamos el motor como estaba inicialmente. Entonces le ponemos sus 2 tornillos. Ahí lo tenemos ya instalado. Ok, vamos a montar el cabezal de esta forma. Okay. Y le ponemos su tornillo. Listo, ahí lo tenemos, ven, ahí no se sale. Okay. Ahora lo que sigue es tomar la palanquita de accionamiento del dispositivo de oscilaciones laterales a esta biela del motor y le ponemos su tornillo. Ese tornillo tiene la cabeza más ancha, tiene una forma de arandela. Ahí tenemos ya instalado entonces ese tornillo y si activamos el motor, ¿ven? Ahí va el motorcito haciendo las oscilaciones laterales. Vean cómo el cabezal se mueve de un lado a otro. Ahí va hacia atrás. Este motorcito solo funciona cuando el ventilador está encendido. Vamos entonces a colocar la cubierta y su tornillo de sujeción. Ok, ponemos seguidamente esta pieza. Igualmente le ponemos sus 4 tornillos. Listo, ahora
colocamos esta parte del resguardo de esta forma, que esos pines coincidan acá estos huecos. Listo, y le ponemos esta tuerca. Este seguro se nos había quedado, pero igual podemos colocarlo ahora acá en el eje con el uso de unas pinzas. Ven, así. Ahí está, ese seguro no puede faltar porque entonces nos da problemas con la posición de las aspas. Por la forma del eje, ven que tiene una parte plana, igual pues buscamos ese punto acá en las aspas, ven, tiene esa forma ahí también y ven, ahí está. ¿Ven? Ahora le ponemos esta tuerca que gira, para entrar ahora gira en sentido antihorario, es decir, rosca contraria. Ya tenemos nuestro ventilador prácticamente armado. Ahí está en primera, damos la velocidad. Vamos a pasar a la segunda. Ahí se escucha el cambio. Vamos a ponerlo en tercera. Y ella aceleró. Ok. Vamos a ver qué pasa. Pues ahí está. Está girando. Ahí va hacia el otro lado. Bien, amigos. Y entonces quedó listo. Este problema es muy frecuente, esto de que se pegan las aspas, que de repente no funciona el selector de velocidad o el selector en este caso de oscilaciones laterales. Es bastante común, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en diferenciar cuándo es el motor y cuándo es suciedad en el eje. Entonces acá nosotros hemos hecho la limpieza nada más, no hemos tenido que recurrir al interior del motor, pues de haber sido necesario lo hubiéramos hecho, o de haber sido necesario descartar el motor pues también, ¿verdad? Pero como les digo, hay veces que son trabajos que podemos hacer nosotros con nuestras propias manos sin costos y pues recuperar nuestros aparatos. Amigos, entonces les agradezco nuevamente sus visitas, sus likes, sus comentarios y por supuesto que compartan nuestros videos, así más amigos se benefician. Les deseo como siempre que Dios les esté bendiciendo con muchísima salud, amigos. Cuidémonos mucho, pues que Dios nos bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad, amigos. Nosotros estaremos preparándonos para compartir gustosamente un próximo video. Hasta entonces, si Dios lo permite, muchísimas gracias.